Vamos a representar un hiperboloide de dos hojas y obtener su ecuación. Vamos a ver primero cómo se hace la de la hipérbola, ya que contiene algunas hipérbolas. Entonces dibujamos, por ejemplo, dos ejes cartesianos ortogonales y marcamos el eje X y el eje Y. Ahora estamos en el plano. Entonces lo primero que hacemos es nos acercamos un poco, es por ejemplo darle el centro, basándonos en los ejes cartesianos. Vamos a darle por ejemplo 3 unidades en X y vamos a darle 3, 4, 5. Entonces el centro de la hipérbola va a ser en X3 y en Y 5. Ya podemos escribir 3, 5. Bueno, y ahora vamos a hacer una circunferencia, por ejemplo, que tenga de radio. Vamos a coger, por ejemplo, pues de radio, por ejemplo, 4. Entonces, si esto es 3, o sea que vendrá por aquí. 1, 2, 3, 4. Bueno, será algo así. Bueno, tenemos ahí una circunferencia y ahora le damos, vamos a darle por ejemplo aquí 2 unidades para la posición del vértice y respecto al centro, que es el 3, 5, otras 2 unidades. Debe haber simetría total respecto a esta línea en la curva hiperbólica. O sea que este es el centro de la hipérbola y este es el eje que pasa por los focos, llamado eje focal. Aquí queda un vértice y aquí queda el otro, mientras que este es un foco y este es el otro. Vemos ahí total simetría respecto a este eje, y en las ramas hiperbólicas también lo va a haber respecto a este otro eje. Bueno, entonces por estos dos puntos que son los vértices hacemos horizontales. Y en los puntos de intersección de esas horizontales, y lo mismo, esto por aquí, como lo estoy haciendo a mano, no sé si esto cae hacia aquí o hacia aquí, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces tenemos aquí entonces una asíntota o recta tangente a la curva en el infinito, a su 1 y a su 2, también su simétrica respecto al eje focal. Vamos a poner a su 2. Bueno, tenemos ahí dos asíntotas y ahora sabemos que la curva viene por aquí y es tangente en el infinito y tangente también a esta recta. Tangente en el infinito a las asíntotas. Por un lado, a esta asíntota por aquí y ahora de este lado por aquí. Bueno, pues lo primero es saber bien cuál es la ecuación de esta curva. Entonces escribimos y menos y x menos igual a 1 elevado al cuadrado, igual que la elipse elevado al cuadrado, y aquí menos, que en la elipse es más. Bueno, y ahora lo único que hay que hacer es, como es vertical, pues tenemos y menos y las coordenadas en y es 5. Entonces, bueno, está en azul, lo ponemos en rojo para diferenciar, y x menos 3. Como vemos, estas son las coordenadas del centro, y debajo lo que hacemos es poner las coordenadas de esta medida y de esta. Tenemos que esta medida dijimos que era 4 y esta era 2. Entonces podemos calcular lo que vale el otro cateto. Entonces tenemos 4 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pasamos esto restando, tenemos 4 por 4, 16. Menos 2 por 2, 4. Igual al cateto al cuadrado. Entonces 16 menos 4 es 12. Pasamos esto como raíz y tenemos que c vale raíz de 12, que es 3,4. O sea que esto es 3,4.
Por tanto tenemos que aquí ponemos 2 al cuadrado y aquí ponemos 3,4 al cuadrado. Y esta es la ecuación de la hipérbola. Como vemos, basta con poner aquí las coordenadas del centro de la hipérbola y aquí debajo el valor de esta medida y esta. Lo que pasa que para la curva que vamos a hacer nos interesa buscar más sencillez, y entonces aquí podríamos coger 1 y aquí 1, con lo cual tendríamos algo así. Entonces dibujamos aquí los ejes, un caso más particular, y lo utilizamos luego. Entonces tenemos el centro, y ahora por ejemplo cogemos aquí una unidad y aquí otra. Entonces si tenemos aquí una unidad y aquí otra, pues ya podemos calcular lo que vale la hipotenusa. Entonces, ¿qué es el radio realmente? Hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es 1 más 1, 2. Hipotenusa es igual a raíz de 2. Hipotenusa es igual a 1,4. Bueno, pues eso realmente es lo que mide esto. Tendríamos que realmente la ecuación de esta circunferencia pues sería x cuadrado más y cuadrado es igual a el radio al cuadrado. Bueno, y el radio acabamos de ver que era raíz de 2, que era 1,4. Por lo tanto tendremos que el radio es raíz de 2, y si lo elevamos al cuadrado pues aquí quedará un 2. Bueno, por último, si ahora hacemos la hipérbola, tenemos que esta es la asíntota y su simétrica también es la asíntota. Y aquí la continuación y la continuación. Y tenemos que este es el vértice y su simétrico aquí el otro vértice. Por lo tanto, la curva es esta. Otra vez con las asíntotas que van hacia el infinito. Bueno, y por supuesto las coordenadas tendríamos, aquí cogemos por ejemplo el origen y tendríamos las coordenadas para este punto. Como es 1,4, pues tenemos que x0 y 1,41. Entonces la coordenada aquí es 0, 1,41. Mientras que aquí será negativo 0 y menos 1,41. Bueno, con lo cual ya tendríamos, ahora sustituimos igual que hicimos aquí. Entonces ponemos la fórmula y tenemos que y al cuadrado menos x al cuadrado. Ya no pongo menos las coordenadas porque ya dijimos que aquí está en el origen, con lo cual más fácil todavía. Es lo que tenemos que hacer también en el hiperboloide de dos hojas, lo colocamos en el origen. Si realmente no estuviera en el origen, o sea, si tuviéramos así la ecuación, pues entonces habría que desplazar la figura fuera del origen de coordenadas, pero aquí pasa por el 0, 0, por lo tanto ya tenemos simplemente y cuadrado, ya quitamos esto, menos x al cuadrado, y partido por esto y por esto, que es 1 y 1, con lo cual ya queda igual, y esto igual a 1. Como vemos, la ecuación es mucho más sencilla. Entonces lo que hay que hacer es considerar esta medida que habíamos cogido aquí para ponerla aquí debajo, coger 1, y esta también coger 1, con lo cual esta será la ecuación de la hipérbola en los ejes cartesianos, sabiendo que esto es y esto es x. Bueno, pues según eso ya podemos buscar nuestra ecuación de la forma más sencilla, basándonos en esto. Hay que decir que el concepto de hipérbola, por ejemplo, aquí tenemos una elipse. Si pensamos en la... Cogemos, por ejemplo, aquí los ejes de la elipse, menor y mayor. Cogemos esta distancia, hacemos una perpendicular, haciendo centro aquí hacemos un arco, corta aquí, ahí está un foco y su simétrico aquí. Bueno, pues en la elipse se tiene siempre que esta distancia, desde un punto cualquiera hasta este foco, y cogemos ahora esta otra distancia, esta distancia que llamaremos A, bueno, no se llama A, se le llama a esto, pero bueno, A más B es igual a esto.
A más B igual a C. Siempre para cualquier punto la distancia desde un foco hasta ese punto más la distancia de ese punto al otro foco es igual al eje mayor. Bueno, si cojo otro punto pasa lo mismo, por ejemplo aquí. Ahora es esto y B es esto. Se sigue cumpliendo que esto más esto es igual a esto. Bueno, en el caso de la hipérbola, por eso puse la elipse, pues tenemos un caso donde lo único que varía es el signo. Tenemos la hipérbola con los dos focos y los dos vértices. Siempre simetría respecto a este eje de esos elementos. Entonces tenemos que, en este caso, si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, la distancia esta y esta. Ahora en vez de sumarlas, como hicimos aquí, pues cogemos la distancia m y aquí la n. Entonces tenemos m menos n es igual a esta distancia que llamaremos p. Como vemos, lo único que hacemos es la diferencia. Gráficamente sería pasar esto aquí, y entonces tenemos, al pasar esto aquí nos queda este segmento que debe ser igual que este. Bueno, pues ese es el concepto de hipérbola. Como vemos la hipérbola en un cono, para entenderlo, si tenemos el cono, si es circular recto, o sea que la circunferencia de la base es ortogonal al eje de revolución, tenemos que una sección ortogonal a ese eje es una circunferencia. Si es oblicua, es elipse. En el momento en que sea tan oblicua que sea paralela a una generatriz, tendremos un caso particular parabólico. Y por último, si traemos el plano más hacia abajo, tendremos aquí una rama y en la continuación del cono por arriba la otra rama, con lo cual tenemos una curva que tiene dos ramas y es realmente la hipérbola. Como vemos, la curva de transición entre elipse e hipérbola es la parábola, que no tiene asíntotas, mientras que esta sí que tiene curvas tangentes en el infinito. Por eso una hipérbola pues tiene una forma así y cada vez parece más recta, mientras que la parábola siempre se ve casi como si fuera la esquina de una elipse, aunque nunca termina. Bueno, tiene un vértice en el infinito. Bueno, esos son unos conceptos básicos sobre las cónicas. Ahora lo que sí vamos a deducir entonces. Realmente la curva que buscamos es una curva que está formada, vamos a hacer un boceto de ella, por ejemplo podría ser esta. Aquí tenemos, por ejemplo, un boceto de un hiperboloide de dos hojas. Nos imaginamos el eje de revolución y cogimos esta elipse, por ejemplo, ahora la ponemos aquí debajo en el mismo eje y aquí ponemos el otro extremo. Bueno, la curva es como esto. Entonces, lo primero que tenemos que imaginar son los planos coordenados que pasan por la curva. Entonces, por ejemplo, es este. Entonces vamos a imaginar aquí el origen. Como ya decíamos, es más sencillo, coge el origen en el centro de la curva. Y ahora tendremos aquí varias trazas. Entonces, si por ejemplo, vamos a llamar, por ejemplo, a esto Y, a esto X y a esto Z. Bueno, pues tendremos una curva que viene por aquí. O sea, la que pasa por el plano YZ, pues es una curva que es una rama hiperbólica que tiene aquí una rama y aquí la otra. Bueno, pues esta curva hiperbólica, como tiene aquí ZI, pues la ecuación podría ser z cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Lógicamente, en el momento en que x es 0, no existe x aquí, ya que vale 0. Por lo tanto, la ecuación de esta curva hiperbólica es esta. Si, por ejemplo, despejamos, vamos a darle, por ejemplo, vamos a pasar z cuadrado menos 1 y pasar y para el otro lado, y cuadrado. Pasamos el cuadrado y tenemos y es igual a z cuadrado menos 1. Bueno, si por ejemplo a z le damos el valor 1, tenemos 1 menos 1, 0. Entonces eso quiere decir que cuando z vale 1, pues y vale 0, ¿no? O sea que cuando z vale 1, y vale, aquí sería el vértice este, cuando z vale 1, y vale 0. O sea que es el vértice inferior de esta rama hiperbólica. Cuando z vale 3, 3 por 3, 9, menos 1,
8, raíz de 8. Entonces y es igual a raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Bueno, en este caso tendríamos 2 por 1,4, que es 2,8. O sea que en ese caso y valdría 2,8. Bueno, así podríamos seguir obteniendo distintos puntos de esta curva. Entonces decíamos, cuando z vale 3, o sea, en este caso ya estamos aquí, por ejemplo, en 3, y vale 2,8 y tenemos otro punto. Podríamos darle z vale 5 y tendremos otro punto. Y así más puntos de la curva hiperbólica. Bueno, entonces en este caso tendremos, como vemos, la ecuación de una hipérbola con sus dos ramas, o también, que es esta, la ecuación de un cilindro parabólico que tenga por dirección la del eje X. O sea que sería algo como esto, así. O sea, por un lado tenemos esta rama que se desplaza en la dirección del eje X y ahora tenemos su simétrica debajo aquí. O sea que esta sería la ecuación de ese tramo longitudinal en la dirección del eje X. O sea que sería ahí algo así. Y lo mismo aquí. Vamos a darle aquí un poco de oscuro. O sea que esta sería la superficie que va en esa dirección. Por ejemplo, oscurecemos por aquí para hacer el efecto tridimensional un poco. Bueno, tenemos ahí la curva hiperbólica y el hiperboloide de dos hojas. Por cierto que el hiperboloide de dos hojas puede tener esta hipérbola con sus dos ramas perfectamente igual que esta, aunque lógicamente la otra viene por aquí. O sea que en realidad esta curva, estas ramas puede ser igual que esta, en este caso es igual. Entonces tenemos que las secciones horizontales son circunferencias. Puede darse el caso de que sean elipses, con lo cual esta rama hiperbólica es distinta de la que viene por aquí. O sea que el hiperboloide de dos hojas no siempre es de revolución. De revolución es en el momento en que todas las secciones horizontales, en este caso, pues son todas curvas elípticas. Bueno, perdón, curvas que son circunferencias, aunque aquí se vean en perspectiva como elipses, ¿no? Bueno, pues es el caso de que en realidad esta hipérbola la estamos girando y es igual por todas partes. Ahora bien, si yo lo que hago es una hipérbola aquí, por ejemplo, muy afilada, y aquí, por ejemplo, en esta dirección, una más alargada, entonces tengo que realmente aquí lo que me va a salir es una curva elíptica. Bueno, entonces, ¿qué pasa entre la diferencia de, aquí tenemos la ecuación de una circunferencia y una elipse? En la elipse está dividido no por unos, como pasa aquí, sino por números distintos. Bueno, este es el caso donde aparece la hipérbola con estas dos ramas en la dirección ZI. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos la otra dirección? Entonces dibujamos otra vez la hipérbola y siguiendo la dirección del eje. Tenemos el caso ahora donde el plano de corte pasa, por ejemplo, por aquí. Entonces el origen está aquí, centrado, y este es el eje, como decíamos, eje X, y este el eje Z. Entonces tenemos, por ejemplo, antes hicimos la que viene por aquí, ahora es el plano de corte XZ, por tanto la curva parabólica, hiperbólica es esta. Pasa por allí debajo
y esta línea y esta son paralelas. Bueno, pues esa es la nueva hipérbola y lógicamente como no tiene y, el eje y está aquí y cuando y vale 0 tenemos que la curva hiperbólica no tendrá la variable y, por tanto tendremos que z al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 1. Bueno, pues esta será la curva hiperbólica que corresponde al plano xz. E igual que calculamos aquí distintas secciones, pues aquí también podríamos calcular distintas secciones de la curva, siguiendo el mismo procedimiento, dándole valores, distintos valores, por ejemplo a la z, para obtener valores en x. Y ahí podemos ver, por ejemplo, cuando z vale menos 2, pues obtendremos ahí una curva aquí debajo, que será una circunferencia. Entonces obtendremos el valor de x. Bueno, entonces tenemos como la curva, como la superficie en cuestión va a estar compuesta de esta ecuación más esta, entonces ya podemos escribir la ecuación de la superficie hiperboloide de dos hojas. Será z cuadrado menos x cuadrado partido por a cuadrado, bueno, podemos escribir a cuadrado, que siempre es positivo, más partido por también por positivo más b al cuadrado. Y ahora tenemos que, aquí tenemos z cuadrado menos i cuadrado, entonces ya lo ponemos también, o sea que en realidad es una composición de esta y esta, y también por c cuadrado, que siempre es positivo, igual a 1. Como vemos que aquí tenemos esta igual a 1, aquí tenemos esta igual a 1. Entonces esta será la ecuación del hiperboloide de dos hojas, la ecuación que se llama general. Bueno, hemos visto los casos particulares donde x e y vale 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos quedamos, bueno, ya sabemos que a, b y c le íbamos a dar valor 1. Para lo que teníamos aquí estas dos medidas, pues lógicamente dando aquí 1 y 1, pues tendríamos aquí un cono asintótico, en este caso estas son asíntotas, pero aquí van a ser un cono tridimensional, donde ahora esto vale 1, esto vale 1, o sea que en realidad esta es una línea a 45 grados. Y aquí va a estar la curva hiperbólica. Bueno, según eso, entonces tenemos z cuadrado menos x, z al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación de nuestra curva, ya que a b, c le íbamos a dar valor 1. Entonces habíamos visto el caso particular este, donde realmente aquí y vale 0, ¿no? Luego vimos este caso donde realmente x vale 0. Ahora consideremos z vale 0. Entonces tenemos menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 1. Bueno, como vemos, esto no significa nada, porque realmente no podemos dar valores a x ahí de manera que salga 1. O sea que en el caso de que z valga 0, esto realmente no tiene... Si aquí ponemos x igual a 0, pues tenemos, no hay nada que multiplicar al cuadrado. Por ejemplo, incluso 0 al cuadrado es 0, menos 0 no es igual a 1. 2 al cuadrado tendríamos 4, menos 4 no es igual a 1. O sea que esto no existe. ¿Y qué significa que no existe? Pues que en realidad para z igual a 0 no tiene valor. O sea, no existe esa curva, ya que la curva en el origen, que era en el 0, 0, no existía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora si a z le damos distintos valores? Cogemos aquí la ecuación y tenemos a z dándole valores constantes siempre. Entonces tenemos z cuadrado, pasamos el 1, z cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado, pasamos esto por el otro lado, x cuadrado positiva menos y al cuadrado. Entonces en este caso sí que encontraremos valores, ¿no? Entonces, ¿qué valores vamos a encontrar para esto? Pues, por ejemplo, si ponemos 0, vamos a poner 1, 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces, x cuadrado menos y al cuadrado, para que valga esto 0,
pues lógicamente estamos ya en el origen, ¿no? Entonces, por encima de 0 y también en el 0 encontraremos valores, pero valores negativos ya no nos van a servir. Entonces ya podemos escribir z al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0 para obtener puntos de la curva. Bueno, o sea que en realidad el valor absoluto, esto lo pasamos, pasa aquí positivo, valor absoluto de z, el cuadrado pasa como raíz de 1 y tenemos que z, su valor absoluto debe ser mayor o igual que 1 siempre. Porque si es menor, pues realmente vamos a encontrarnos en una zona donde no existen puntos de esa superficie hiperboloide de dos hojas. Bueno, por ejemplo, si z valiera menos 3, ya tenemos que es mayor o igual que 1, y entonces encontraremos, por ejemplo, esta curva. Si z vale menos 5, pues encontraremos esta, por ejemplo. Basta con sustituir ahí menos 5 y veremos que efectivamente sí que hay un valor para esto y es la circunferencia que pasa por aquí. O sea que en este caso, para esta ecuación serían todas las secciones horizontales de la superficie hiperboloide de dos hojas que produce realmente circunferencias. Bueno, tenemos entonces ya el caso y ahora vamos a pensar también en el cono. Resulta que esta curva, como decíamos, pues tenemos aquí valor 1, entonces será algo como esto. Entonces dibujamos aquí los dos ejes, uno y otro, y ahora dibujamos aquí la unidad y la unidad. Y aquí también dibujábamos la unidad, o sea que será aquí una línea a 45 grados. Entonces de repente esta es la asíntota. Pues es el caso que nos ocupa, que son dos asíntotas ortogonales. Y por tanto este eje, el eje focal es tal que también es simétrico del eje transversal. Y por tanto también la curva, aquí tenemos un vértice, aquí tenemos el otro, más o menos por aquí. O sea que la curva viene por aquí. Y viene por aquí. O sea, aquí ya podríamos dibujar aquí, hacer una simulación, lo que pasa es que estamos en un alzado, o sea que podríamos cortar por aquí la hipérbola, aunque vaya hasta el infinito. Y esta es simétrica respecto... Bueno, pues tenemos que realmente este también es el cono que es tangente a la curva y lo podemos poner así, tangente a la curva, este es el eje de simetría, en el infinito. Bueno, pues es lo que se llama el cono asintótico, que tendrá por ecuación, como en realidad todas son circunferencias a partir del origen, pues tendrá x cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, ya que en realidad dándole valores, cuando a z vale 0, pues tenemos que la ecuación de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 0 es realmente este punto. Pero si le empezamos a dar valores, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, pues tenemos que realmente z es igual a 2. Entonces tendremos la sección a esa altura y así con todas las demás. Bueno, pues ese sería el fundamento de la ecuación de esta superficie hiperboloide de dos hojas que está formado por dos ramas de una hipérbola. En este caso cogimos el caso en el que se revoluciona respecto a un eje, provocando esta superficie. Y que ya sabemos que la ecuación pues es esta, y dándole aquí valores a 1, pues nos queda en esto. Bueno, y hay una forma de representarlo y es por las dos secciones, la que pasa por aquí, la que pasa por aquí, y las terceras secciones que son planos horizontales, que son circunferencias.